Todos temían al apache enjaulado, hasta que una viuda ofreció su anillo de bodas para comprarlo y sus vidas cambiaron para siempre. El año era 1727. El sol caía implacable sobre Villa de San Marcos, un poblado polvoriento en las fronteras del virreinato de la Nueva España, donde la vida se debatía entre el comercio y la violencia. En la plaza central, un tumulto de voces se mezclaba con el olor a cuero, sudor y maíz quemado. Allí, encerrado en una jaula de hierro ennegrecido por el óxido, estaba Tawari, un apache de mirada feroz, cuya sola presencia helaba la sangre de quienes lo observaban. Sus brazos, marcados por cicatrices de batallas pasadas, se tensaban contra los barrotes como si cada fibra de su ser se negara a aceptar el encierro. El pregonero, con voz áspera, gritaba entre el bullicio: «Aquí está el demonio del desierto, el que arrebató vidas y tierras, el que desafió a soldados y frailes. Hoy lo mostramos como ejemplo de lo que ocurre con quienes se levantan contra la corona». Los niños lloraban al verlo, las madres lo apartaban de su vista, y los hombres, aunque intentaban mantener la compostura, evitaban cruzar sus ojos con los de Tawari. Todos temían que, aún tras las rejas, aquel hombre pudiera atravesarles el alma con una sola mirada. Y entonces, entre la multitud, surgió Isabela de Haro, una viuda de apenas 30 años, cubierta con un velo negro que ocultaba la mayor parte de su rostro. Nadie entendió por qué se detuvo frente a la jaula, ni por qué no apartó la vista del apache cuando él la miró fijamente, con ese fuego que parecía consumir todo a su alrededor. Ella no tembló, no retrocedió, y en el silencio que se formó, su voz brotó inesperada, suave pero firme. «Lo compro». Un murmullo recorrió la plaza como un relámpago. El pregonero se quedó sin palabras, y los soldados rieron incrédulos, hasta que la mujer levantó su mano enguantada y mostró el objeto que ofrecía a cambio. Un anillo de bodas de oro, gastado por los años, pero cargado de memoria y sacrificio. Las miradas se cruzaron entre los presentes, algunos con burla, otros con espanto. Comprar a un apache era insensatez. Entregarle a un hombre como Tawari era como encender fuego en un campo seco. Pero lo que nadie supo en ese momento fue que esa decisión no solo cambiaría el destino de la viuda y del guerrero, sino que abriría un camino teñido de sangre, secretos y redención. El capitán de la guardia, desconcertado por el silencio expectante de la plaza, se inclinó hacia ella con desdén. «¿Sabe usted lo que pide, mujer?», dijo con un tono que intentaba ser burlón, pero revelaba incomodidad. «Ese hombre no es una bestia de carga ni un sirviente, es un enemigo de la corona». Isabela sostuvo la mirada del capitán, y con una serenidad que desarmó incluso a los más endurecidos, respondió: «Lo que pido ya está decidido». El aire se volvió espeso, como si la plaza entera aguardara una explosión. Y en ese instante, Tawari, aún entre barrotes, sonrió apenas, como quien reconoce que el destino acaba de mover una pieza en el tablero de su vida. Lo que ocurrió después sellaría un pacto que nadie en Villa de San Marcos olvidaría jamás. La decisión fue tomada en medio de la incredulidad general. Y aunque el capitán murmuró protestas, el anillo de Isabela brillaba demasiado como para ser rechazado. El oro aún tenía un peso que podía pagar soldados, pólvora o alimentos para la guarnición. Así, entre el murmullo del pueblo y las risas nerviosas de quienes no entendían nada, el trato se cerró. Nadie olvidaría aquel instante, porque no era común ver a una mujer negociar con un símbolo tan íntimo, ni mucho menos arriesgarlo todo por la vida de un apache. Al caer la tarde, cuando el calor del desierto comenzaba a disiparse y las sombras alargaban las calles polvorientas de Villa de San Marcos, Tawari fue conducido fuera de la plaza. Sus muñecas permanecían atadas con cadenas gruesas, y 2 guardias lo escoltaban, aunque mantenían una distancia prudente, como si incluso encadenado pudiera quebrar sus huesos con solo mover las manos. La multitud los siguió con pasos furtivos, incapaz de resistir la curiosidad. Querían ver a dónde llevaba la viuda a su nueva posesión, como si todo se tratara de un espectáculo maldito que prometía un desenlace sangriento. Isabela avanzaba delante, erguida bajo su velo negro, sosteniendo una lámpara de aceite que parecía guiar la procesión involuntaria. Sus pasos no vacilaban,
aunque dentro de sí misma sentía el corazón golpear con fuerza, no de miedo, sino de algo que aún no podía nombrar. Al llegar a la puerta de su casa, una construcción de adobe y madera, en una de las calles más apartadas del poblado, donde el silencio dominaba las noches, ordenó a los guardias que dejaran al apache en el zaguán. Pagó una última moneda para que desaparecieran y no hicieran preguntas. La puerta se cerró tras ella con un sonido hueco. De pronto, la multitud quedó afuera, y dentro solo quedaron dos figuras: una mujer envuelta en duelo y un hombre enjaulado en su propio silencio. El aire olía a cera derretida, a polvo acumulado en las paredes, a recuerdos que aún se aferraban a los rincones como espectros. Isabela encendió un candelabro y lo colocó en el centro de la estancia. La luz temblorosa reveló el interior de aquella casa: muebles cubiertos por sábanas, retratos enmarcados que parecían mirar con reproche, y una mesa larga que había sido testigo de reuniones familiares que ya no existían. Era la casa de una viuda, congelada en un tiempo donde la vida se había detenido. Tawari permanecía de pie, la espalda erguida, las manos encadenadas. No dijo una palabra, no hizo un gesto, pero sus ojos recorrían cada detalle con la cautela de un animal salvaje. Su respiración era profunda, y cada exhalación parecía un rugido contenido. Finalmente, fue Isabela quien rompió el silencio. «No busques entenderlo aún», murmuró, como si hablara más consigo misma que con él. «Ni yo lo entiendo del todo». Se acercó lentamente, retiró las cadenas de sus muñecas con una llave que había guardado en la manga, y por un instante el tintineo del hierro fue lo único que llenó la sala. Cuando la última argolla cayó al suelo, Tawari no se movió. Su mirada fija sobre ella era como una daga. No había gratitud, ni tampoco furia. Era la mirada de alguien que esperaba, paciente, el momento en que todo revelara su verdadero sentido. Isabela respiró hondo. En su interior luchaban la memoria de un esposo muerto, el peso del luto y una extraña certeza de que liberar a aquel hombre era parte de un destino que no podía detener. La noche se cerró sobre Villa de San Marcos. Afuera, el viento levantaba polvo y hacía crujir las tejas. Dentro, el silencio se volvía insoportable, como si dos mundos enteros se hubieran encontrado en un mismo espacio. Y justo cuando Isabela creyó que Tawari seguiría callado para siempre, su voz retumbó en la penumbra, grave, profunda, cargada de un idioma que apenas podía comprender. No fue un agradecimiento ni una amenaza. Fue una frase breve, dicha en español con un acento áspero. «El anillo tiene un precio». Isabela se estremeció. Aquella advertencia no era una simple observación, era un presagio. La oscuridad se adueñó de la casa con una fuerza casi tangible. El viento silbaba a través de las rendijas de madera y hacía parpadear las velas, proyectando sombras que se deslizaban por las paredes como espectros del pasado. Isabela cerró los postigos y apoyó la espalda contra la puerta, como si con aquel gesto pudiera contener no solo al mundo exterior, sino también la tormenta que comenzaba a crecer dentro de ella. A su lado, el apache permanecía inmóvil, apenas una silueta recortada contra la penumbra. El eco de sus últimas palabras seguía vibrando en la mente de la viuda. «El anillo tiene un precio». ¿Qué significaba aquello? Era una amenaza velada, un recordatorio de que la libertad nunca se da sin un costo, o un simple presagio de algo que ella aún no comprendía. Cada posibilidad pesaba como una piedra en su pecho. Isabela decidió encender más velas hasta iluminar el comedor. El resplandor tibio reveló los retratos de su difunto esposo, colgados en la pared. Su mirada pintada parecía juzgarla desde el lienzo, como si desaprobara la osadía de traer a un desconocido, un enemigo, a la casa que alguna vez fue símbolo de respeto y decoro. A Isabela le temblaron los dedos, pero alzó el rostro con dignidad. Ya no había espacio para el juicio de los muertos. Su vida había quedado atrapada en ese luto interminable, y tal vez, solo tal vez, aquel apache encadenado era el catalizador de algo que llevaba años esperando sin saberlo. Un quiebre, un cambio, una grieta en la rutina sofocante de su dolor. Tawari, entretanto, recorrió la estancia con pasos lentos. No pidió comida ni agua, tampoco mostró interés en descansar. Sus manos, ahora libres, trazaban movimientos suaves en el aire, casi rituales.
como si reconociera cada rincón de la casa con un lenguaje silencioso que solo él entendía. Finalmente, se detuvo frente a la mesa cubierta de polvo. Allí, con la yema de los dedos, dibujó un símbolo extraño. Una figura circular rodeada de líneas rectas, como rayos de un sol oculto. Isabela lo observaba en silencio, con el corazón acelerado. Se preguntaba qué significaba aquel gesto, si era un simple capricho o parte de una memoria más profunda. Y antes de que pudiera preguntar, Tawari habló con voz grave, cargada de un español duro y fragmentado. Ese anillo no es solo oro. Guarda promesas. Promesas no cumplidas traen desgracia. Las palabras, aunque simples, calaron hondo en la viuda. El anillo, el mismo que había sellado su unión con un hombre que ya no respiraba, había sido entregado como moneda para liberar a otro. ¿Era aquello una traición a la memoria de su esposo, o un acto de justicia contra los designios crueles del destino? La duda se instaló como un veneno en su mente, incluso cuando intentaba convencerse de que había hecho lo correcto. El silencio se prolongó. Afuera, un perro ladró a la luna, y el murmullo del desierto se coló por las grietas como un suspiro constante. Isabela decidió preparar una jarra de agua y pan endurecido, lo único que quedaba en la alacena. Colocó los alimentos sobre la mesa, pero Tawari no los tocó. La miró con una intensidad que parecía atravesar su piel, como si quisiera desnudar su alma de secretos. ¿Por qué me compraste?, preguntó al fin, y la crudeza de la pregunta hizo que Isabela bajara la mirada. No supo responder de inmediato. Podía inventar excusas, hablar de piedad, de compasión, incluso de impulso, pero ninguna respuesta era suficiente. La verdad era más oscura y más íntima. Necesitaba salvar a alguien para salvarse a sí misma. Porque estoy cansada de perder, susurró al cabo, con la voz quebrada pero firme. Perdí a mi esposo. Perdí mi vida. Perdí todo lo que me hacía ser alguien. No iba a dejar que también te perdieras tú. El silencio que siguió fue denso, y en él se tejió algo invisible, un lazo tenue que los unía más allá de las palabras. Tawari no respondió, pero tomó el pan y lo partió en dos. Le ofreció un trozo a ella, un gesto simple, cargado de un simbolismo inesperado. Compartir el alimento como iguales, en una casa donde hasta hacía unas horas él era considerado una bestia salvaje. La noche avanzó, pesada, interminable. Isabela se recostó en una silla, incapaz de dormir, mientras la figura del apache permanecía erguida junto a la ventana, vigilante, como si presintiera que algo o alguien pudiera irrumpir en cualquier momento. Y entonces, cerca del amanecer, el sonido llegó, un galope distante, apenas perceptible, que se acercaba desde el camino real. El corazón de Isabela dio un vuelco. No eran comerciantes ni viajeros. El ritmo era demasiado rápido. Tawari giró lentamente el rostro hacia ella y susurró una sola palabra, cargada de certeza: soldados. El amanecer no llegó con calma, sino con un rugido lejano que estremecía el suelo, como si la tierra misma presintiera la tragedia. A lo lejos, donde el horizonte aún estaba cubierto por brumas rojizas, comenzaron a distinguirse sombras que se movían con un compás implacable. Al principio, era solo un rumor, un murmullo apagado que podía confundirse con el viento atravesando las colinas, pero pronto se transformó en un estruendo rítmico, en el galope feroz de caballos que golpeaban con furia las entrañas del valle. Cada golpe de casco era un aviso. Cada vibración en el suelo era un recordatorio de que la amenaza estaba cada vez más cerca. Isabela se encontraba junto a la ventana de su pequeña casa en nopal de tierra roja. El cristal estaba empañado por la humedad de la madrugada. Y al posar la mano contra él, notó cómo su piel temblaba con el eco de aquel rugido que se acercaba. En sus dedos aún sentía el vacío metálico del anillo de bodas. Ese objeto que había sido lo último que la unía al recuerdo de un esposo muerto. Hacía ya 3 inviernos. Lo había entregado la noche anterior por el apache enjaulado. Y aunque la decisión parecía insensata a los ojos de todos, ahora comprendía que aquel sacrificio la había marcado para siempre. No era solo una transacción, era un pacto con un destino del que no podría escapar. Detrás de ella, en el umbral de la puerta, estaba Keme. Su cuerpo erguido parecía tallado en piedra, y sus músculos tensos
revelaban que cada sonido de los cascos lo preparaba más para la violencia. No pestañeaba, no se movía, simplemente miraba hacia el horizonte con la intensidad de un animal enjaulado, que por fin olía el olor de la cacería. En sus ojos no había miedo, sino un fuego oscuro que se mezclaba con la calma de alguien que sabía que aquel momento había sido escrito mucho antes de que llegara. Y entonces, el silencio de la madrugada se quebró de golpe. Eran 12 hombres montados, con uniformes polvorientos, mosquetes listos y cascos metálicos que reflejaban el resplandor naciente del sol. La escena tenía algo espectral. Las antorchas apagadas colgaban de sus monturas, y el aire vibraba con los relinchos desesperados de caballos que parecían arrastrados al sacrificio. Al frente iba el capitán, un hombre de barba oscura y mirada endurecida por los años de campañas, con una cicatriz que le cruzaba el mentón como una marca de hierro. Su rostro estaba cargado de odio. Un odio personal que no pertenecía solo a su cargo militar, sino a su orgullo herido. No venían a cumplir órdenes ni a negociar, venían a tomar al Apache, y con él a cualquiera que osara interponerse. Isabela lo supo de inmediato al ver cómo apretaba la empuñadura de la espada, cómo sus labios se movían en maldiciones que apenas alcanzaban a escucharse. El aire se volvió más denso, más espeso. Isabela sintió un frío recorrerle la espalda, a pesar de que el sol ya comenzaba a calentar las piedras del pueblo. Recordó la primera vez que había sentido miedo verdadero, cuando vio a su esposo yacer muerto por una fiebre sin remedio, y comprendió que aquel vacío se parecía demasiado a lo que estaba sintiendo ahora. Pero algo dentro de ella también había cambiado. No estaba sola, y la presencia de Keme, ese hombre temido por todos, la sostenía como si fuese una muralla invisible. Keme giró lentamente el rostro hacia ella. No pronunció palabra, pero la forma en que sus ojos se clavaron en los de la viuda fue suficiente para que ella entendiera el mensaje. Esa mañana sería el inicio de algo que ninguno de los dos podría detener, un punto sin retorno donde la vida dejaría de ser lo que había sido hasta entonces. El galope cesó bruscamente cuando los soldados se detuvieron frente a la casa. El polvo se levantó en una nube espesa que quemaba la garganta y cegaba la vista, pero aún así, el brillo de las armas relucía entre la neblina rojiza. El capitán levantó su espada y la apuntó hacia la puerta. Su voz retumbó contra las paredes de adobe como un trueno. «No dejen piedra sobre piedra. Quiero al Apache encadenado y a la mujer de rodillas». El silencio que siguió fue brutal, como un vacío que anticipaba la tormenta. Los mosquetes se alzaron al unísono. El metal crujió como dientes apretados, y el pueblo entero, aún adormecido, comprendió que lo inevitable estaba por comenzar. Y entonces, antes de que el primer disparo rompiera el aire, Keme dio un paso al frente. El polvo aún no se había disipado cuando Keme cruzó el umbral de la casa. La luz rojiza del amanecer lo bañaba de perfil, y su silueta alta y tensa parecía la de un guerrero que acababa de surgir de las entrañas de la tierra. Cada paso que daba sobre las tablas de madera resonaba como un tambor de guerra. Un compás grave que anunciaba que la sangre estaba a punto de correr. Sus manos, desnudas, parecían listas para convertirse en armas. Y sus ojos, oscuros y ardientes, se clavaron en el capitán con un desprecio que traspasaba la distancia. Los soldados apretaron las riendas de sus caballos. Las bestias, inquietas por la tensión en el aire, golpeaban con sus cascos el suelo, levantando nubes de polvo que olían a hierro y a sudor. La voz del capitán volvió a rugir, esta vez cargada de rabia y de un tono personal, como si aquel enfrentamiento fuese mucho más que una simple misión. «Entréguenme al Apache ahora mismo o lo quemaré todo con ustedes dentro». Isabela, que permanecía unos pasos detrás, sintió cómo la garganta se le cerraba. Sus piernas temblaban, pero no retrocedió. Había pasado demasiados años huyendo de la vida, escondiéndose tras muros invisibles de silencio y dolor. Esta vez, aunque el miedo le mordiera el corazón,
Se obligó a quedarse erguida. El recuerdo de haber entregado su anillo de bodas aún la atravesaba como una espada, pero también la sostenía. Ya no podía volver atrás. Keme no respondió de inmediato. Levantó lentamente las manos, como quien desafía con un gesto silencioso. Los soldados interpretaron aquello como rendición, pero los ojos del apache no reflejaban sumisión. Eran los ojos de un depredador que mide a su presa antes de lanzarse. El capitán lo notó y apretó los dientes con furia. De repente, uno de los soldados, incapaz de soportar la tensión, apretó el gatillo de su mosquete. El estruendo retumbó en todo el valle como un rayo, y el proyectil arrancó fragmentos de adobe de la pared junto a la cabeza de Isabela. El grito de la viuda se ahogó en el aire, y ese instante bastó para que todo se desatara. Keme se lanzó hacia adelante con la velocidad de un relámpago. Sus manos atraparon al soldado más cercano, lo arrancaron de la montura y lo estrellaron contra el suelo en un movimiento tan brutal que el crujido de huesos se escuchó incluso por encima de los relinchos. El caos estalló. Los demás soldados dispararon casi al unísono, y la lluvia de plomo se incrustó en las paredes de la casa, en el suelo polvoriento, en los cuerpos que intentaban cubrirse entre las sombras. Isabela cayó de rodillas tras una roca cercana, con las manos apretadas contra los oídos. El olor a pólvora le quemaba las fosas nasales, y la tierra vibraba bajo ella, como si un ejército entero estuviera marchando sobre su pecho. Sin embargo, sus ojos no pudieron apartarse de Keme. El apache no parecía humano. Se movía entre la niebla de humo y polvo, como un espectro invencible, arrancando mosquetes de las manos, derribando caballos, enfrentando el filo de las espadas con una ferocidad que no dejaba respiro a sus enemigos. El capitán, con la espada en alto, avanzó entre la confusión. Su voz, enronquecida, intentaba imponer orden en el caos. «Mátenlo, mátenlo ahora». Pero ninguno de los suyos parecía capaz de detener la furia de Keme. Cada intento de emboscada era deshecho con un golpe. Cada descarga de pólvora parecía perderse en el aire, como si el propio desierto protegiera al guerrero. Isabela, desde su escondite, sintió que el corazón le martillaba el pecho hasta el dolor. No sabía si debía huir o resistir, si debía gritar por ayuda o guardar silencio. Y entonces lo comprendió. Su destino ya no estaba en sus manos, sino atado al de aquel apache que luchaba como si los espíritus de 100 generaciones pelearan dentro de él. En medio de la confusión, un disparo certero resonó más fuerte que los demás. El eco se expandió como un trueno seco, y el cuerpo de Keme se dobló hacia atrás, con la sangre manando de su costado. El guerrero tambaleó, y por un segundo eterno, Isabela creyó que iba a desplomarse sobre la tierra manchada de rojo. El capitán sonrió con un brillo cruel en los ojos. Levantó la espada, avanzando hacia él con paso firme, como un verdugo que se prepara para dar el golpe final. Y fue en ese preciso instante cuando Isabela, con las manos temblorosas y los labios partidos de tanto contener la respiración, comprendió que ya no podía seguir siendo solo espectadora. El mundo parecía haberse reducido a un solo sonido, el goteo espeso de la sangre de Keme cayendo sobre la arena. Cada gota golpeaba la tierra como un reloj implacable que marcaba la cuenta regresiva de su vida. El humo de la pólvora flotaba en el aire, espesando la atmósfera hasta hacerla irrespirable, y las llamas de una antorcha caída proyectaban sombras gigantes que danzaban sobre las paredes de adobe, como si fueran presagios de muerte. Isabela, acurrucada tras la roca, sentía el corazón golpearle las costillas como un tambor desbocado. Sus manos temblaban de un modo que jamás había experimentado. No era el temblor de la debilidad, sino el de alguien que comprendía que había llegado a un punto sin retorno. Podía huir. Sí, correr entre la oscuridad y esperar que el destino no la alcanzara. Pero dentro de ella una voz. Esa voz que había nacido el día en que entregó su anillo de bodas. Gritaba que si huía esta vez nunca volvería a encontrar el valor. El capitán avanzaba con calma, con la frialdad del verdugo que sabe que la muerte ya está servida. La espada brillaba en su mano, iluminada por la luz intermitente del fuego. Sus labios murmuraban palabras que Isabela alcanzó a escuchar con claridad. Tu sangre será el ejemplo que necesitaban estos perros. Esas palabras, cargadas de odio y de arrogancia, encendieron en Isabela una furia que jamás creyó capaz de sentir. De repente,
No era solo Keme el que estaba en peligro, era todo lo que él representaba, la dignidad que ella había visto en sus ojos, la fuerza de un hombre que no había doblado la cabeza ni siquiera enjaulado. Si lo dejaba morir allí, ella también se condenaba a seguir siendo la mujer invisible que todos pisoteaban. Sus ojos buscaron a su alrededor, desesperados, hasta que los encontró un mosquete caído junto al cuerpo inerte de un soldado. El arma todavía humeaba, y el olor metálico de la pólvora recién disparada se mezclaba con el hedor de la sangre. Con el corazón en la garganta, Isabela se lanzó hacia adelante, arrastrándose entre piedras y escombros, ignorando los cortes en sus rodillas y el ardor en su piel. Cada movimiento era torpe, cada respiración le quemaba los pulmones, pero la determinación la empujaba como una fuerza invisible. Cuando sus dedos alcanzaron el mosquete, casi lo dejó caer por el peso y la aspereza del metal. Nunca había empuñado un arma. Sus manos, acostumbradas al trabajo doméstico y a la fragilidad impuesta por los años de sometimiento, parecían ridículas sosteniendo aquel instrumento de muerte, pero al mismo tiempo sintió algo distinto. El frío del arma en su piel le recordó que, por primera vez en su vida, tenía en sus manos la posibilidad de decidir no solo por ella, sino por alguien más. El capitán levantó la espada sobre Keme, que aún arrodillado, sangraba con los dientes apretados y los ojos firmes, negándose a caer. En el rostro del apache no había miedo, solo un desafío silencioso que parecía querer arder incluso en sus últimos segundos. Isabela se incorporó lentamente, el mosquete temblando en sus brazos. Nunca nadie le había enseñado a disparar. Nunca nadie le había dicho cómo apuntar, pero su corazón, en ese instante, latía con una claridad que sustituía cualquier técnica. Respiró hondo, contuvo las lágrimas que le nublaban la vista, y recordó las palabras que Keme le había dicho la noche anterior frente al fuego. No importa si sabes, lo que importa es si estás dispuesta. El capitán levantó el arma para el golpe final. La hoja descendió en un arco brillante, y fue entonces cuando Isabela gritó. Un grito que llevaba dentro toda la rabia acumulada de los años, toda la humillación, todo el dolor. Apretó el gatillo, el estruendo sacudió el aire. La bala surcó la oscuridad con un silbido seco, y se incrustó en el hombro del capitán, desviando el golpe mortal. El hombre cayó hacia atrás con un rugido de furia y sorpresa, mientras su espada chocaba contra la arena. El eco del disparo retumbó en las montañas, como si los mismos dioses hubieran escuchado la decisión de la viuda. Keme, jadeante, aprovechó el instante. Con un movimiento desesperado, se lanzó contra su enemigo, arrebatándole la espada caída y poniéndose de pie con el filo en alto. El capitán, herido y tambaleante, levantó la mirada hacia él con una mezcla de odio y miedo, consciente de que la balanza había cambiado. Isabela dejó caer el mosquete. Sus manos, ahora vacías, aún temblaban, pero en su interior sentía una fuerza nueva. Había cruzado una frontera invisible. Ya no era la mujer que observaba desde la sombra, era parte de la tormenta. El disparo aún resonaba en las montañas cuando Keme, con la sangre corriéndole por el brazo y el sudor pegándole el cabello a la frente, la espada del capitán brillaba en su mano, ahora endurecida por la rabia, y aunque el arma era ajena a sus costumbres de guerrero apache, la sostenía con la ferocidad de quien entiende que la muerte no es una opción, sino una deuda que debe cobrarse. El capitán, herido en el hombro por la bala de Isabela, retrocedió tambaleante, con la boca abierta como si quisiera tragar todo el aire del mundo. Sus ojos destilaban odio y una humillación insoportable. Él, soldado del rey, hombre entrenado en 1000 batallas, había sido herido por la mano temblorosa de una viuda, y ahora estaba a merced del hombre al que había jurado quebrar. El silencio del cañón era pesado, cargado con el olor metálico de la sangre y el humo que aún serpenteaba en el aire. Los soldados que quedaban vivos miraban la escena con espanto, incapaces de intervenir. Sabían que estaban presenciando algo más que un combate. Era la colisión de dos mundos, el imperio y la resistencia, la autoridad impuesta contra la dignidad indomable. Keme dio un paso adelante, arrastrando la espada contra la arena.
El sonido chirriante hizo que más de un soldado tragara saliva. Isabela, aún con las rodillas temblorosas, observaba todo desde un costado, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Nunca había visto una mirada como la de Keme en ese instante. No era la furia de un hombre, era el fuego ancestral de un pueblo entero hablando a través de él. El capitán apretó los dientes y, a pesar de la herida que le quemaba el hombro, desenvainó su daga secundaria. Avanzó con un rugido de rabia, lanzando una estocada que buscaba el pecho del apache. Keme giró el cuerpo con la rapidez de un lobo acorralado, y el filo de la daga apenas rozó su piel antes de que el contragolpe de la espada arrancada del suelo golpeara el aire con violencia. El choque de acero contra acero resonó en las paredes de roca, haciendo saltar chispas en la oscuridad. Cada golpe era un trueno. Cada movimiento levantaba nubes de polvo que se mezclaban con el humo de las antorchas. Isabela sintió que le faltaba el aire, que sus pulmones se cerraban de la tensión. A cada embestida del capitán, Keme respondía con un movimiento más rápido, más brutal, como si sus músculos heridos se alimentaran de la fuerza de la tierra misma. El capitán logró herirlo otra vez. Un corte en el costado que manchó de rojo la tela desgarrada del guerrero. Pero Keme no retrocedió. Con un rugido gutural, alzó la espada con ambas manos y descargó un golpe que hizo crujir la daga del capitán. El hombre retrocedió trastabillando, y por primera vez, el miedo asomó en su mirada. Isabela lo vio con claridad. Ese hombre, que durante tanto tiempo había representado el poder absoluto, la fuerza indomable de la colonia, ahora respiraba como un animal acorralado, y fue en ese momento cuando entendió que las cadenas no se rompían con llaves, sino con la decisión de no aceptarlas más. El fuego iluminaba la escena con tonos anaranjados y rojos, como si el mismo infierno hubiera descendido al cañón para presenciar el duelo. Los soldados, que hasta hacía un instante confiaban en la autoridad del capitán, comenzaron a retroceder poco a poco, murmurando entre sí, sabiendo que, sin su líder, no eran más que hombres asustados en tierras ajenas. Keme levantó la espada una vez más, y con un rugido que atravesó la noche descargó un golpe que desarmó al capitán. La daga salió disparada por los aires y cayó a los pies de Isabela. El oficial cayó de rodillas, jadeando, con los ojos fijos en la hoja que ahora brillaba a centímetros de su garganta. El silencio fue absoluto. Ni un caballo relinchó, ni un soldado respiró con fuerza. Isabela contuvo un grito, con las manos apretadas contra el pecho, observando cómo el apache se erguía sobre su enemigo, convertido en una figura de furia y poder. Pero lo que vino después no fue un corte, ni un derramamiento de sangre. Fue algo más perturbador, más profundo, más inesperado. Keme bajó la espada lentamente, sin apartar los ojos del capitán, y habló con una voz tan grave y firme, que cada palabra quedó grabada en la memoria de todos los presentes. No te mataré aquí. Tu vida servirá mejor como testimonio. Cuando regreses, dirás lo que viste. Dirás que un apache te venció y que una mujer rompió el miedo. El capitán, con la respiración entrecortada, bajó la cabeza, no por respeto, sino porque no podía sostener la mirada de aquel hombre. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había esperado sangre, venganza, el fin del tirano, pero lo que presenció fue distinto. Fue una victoria que no dependía de la muerte, sino de la humillación más honda. El capitán fue arrastrado por sus hombres, tambaleante, con la ropa hecha jirones y la dignidad destrozada. Ninguno de los soldados que quedaban tuvo el valor de mirarlo a los ojos, porque sabían que esa noche había sido quebrado de un modo que no se curaba con vendas ni con reposo. El eco de su derrota se expandía en el aire como un veneno invisible, impregnando cada rincón del cañón y clavándose en la memoria de quienes habían sobrevivido. Isabela permanecía inmóvil, con las manos aún temblorosas y los labios secos por el miedo, mientras veía cómo la sombra del enemigo desaparecía entre el polvo. El corazón le martillaba en el pecho, no por el alivio de estar viva, sino porque intuía lo que vendría después. Los hombres como aquel capitán no olvidaban, no perdonaban y, sobre todo, no aceptaban que su poder pudiera ser ridiculizado frente a todos. Lo que había ocurrido esa noche no era un desenlace, era una chispa que encendería un incendio aún más grande. Keme, exhausto, se dejó caer sobre una roca,
La sangre le corría por el costado y el brazo, empapando la tela de su torso desnudo, pero no mostró un gesto de dolor. Lo observaba todo con la calma de quien ya había vivido demasiadas batallas, y sabía reconocer cuándo la victoria era apenas un suspiro antes de la próxima tormenta. Sus ojos se cruzaron con los de Isabela, y ella comprendió que no necesitaban palabras. Ambos sabían que el verdadero peligro aún no había llegado. En el silencio que quedó tras la retirada, los sonidos del cañón parecían más intensos que nunca, el crujido del fuego devorando los troncos, los gemidos de los heridos, el susurro del viento que arrastraba el polvo impregnado de sangre. El aire olía a hierro y a humo, y esa mezcla penetraba en los pulmones como un recordatorio cruel de que la vida y la muerte se habían rozado demasiado cerca. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a teñir de dorado las paredes del cañón, los apaches que habían presenciado la escena se acercaron lentamente a Keme. Algunos inclinaban la cabeza en señal de respeto, otros lo miraban con una mezcla de orgullo y temor, pero ninguno podía ocultar lo que sentían. Ese hombre no era solo un guerrero, era un símbolo. Había vencido al capitán colonial y había perdonado su vida. Y ese gesto lo convertía en algo más grande que un simple combatiente. Era la voz de una resistencia que se negaba a morir. Isabela observaba todo desde un costado, con la piel erizada por la magnitud de lo que acababa de suceder. Se dio cuenta de que su decisión de entregar aquel anillo no solo había cambiado su destino personal, sino que había abierto una herida que atravesaba pueblos, ejércitos y culturas enteras, y por primera vez se sintió parte de algo que la superaba, algo más grande que su dolor individual o su viudez, una lucha que la había escogido tanto como ella la había escogido a ella. Pero la calma apenas duró unas horas. Esa misma mañana, mientras los guerreros recogían los cuerpos de sus caídos y reforzaban las defensas improvisadas del cañón, un explorador regresó jadeando, con el polvo pegado al rostro y los ojos desorbitados. Su voz, quebrada por el esfuerzo, anunció la verdad que todos temían. No eran todos, dijo, tragando saliva con desesperación. Yandiomila con Pises. El capitán huyó, pero ya envió mensajeros. Se preparan refuerzos. Vienen con más hombres, con más armas, con pólvora para arrasar todo a su paso. Un silencio helado cayó sobre el campamento. Algunos guerreros apretaron los puños, otros murmuraron plegarias en su lengua, y las mujeres abrazaron con fuerza a los niños, como si pudieran protegerlos del destino que se avecinaba. Isabela sintió que un vacío le arrancaba el aire de los pulmones. Lo que habían vivido esa noche no había sido más que un preludio, y lo que venía ahora sería una tormenta capaz de devorar no solo a los guerreros, sino a cada niño, a cada anciano, a cada vida que latía en ese refugio. Keme se puso de pie con dificultad, pero con la firmeza de quien no permite que el cansancio gobierne sus actos. Sus palabras fueron pocas, pero cada sílaba cayó con el peso de una roca sobre los corazones de todos. Se acerca la guerra, y no habrá lugar donde esconderse. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas, pero no eran de miedo, sino de una mezcla extraña de dolor y determinación. Había perdido demasiado en la vida para seguir siendo una espectadora. Ese cañón, esa gente que la miraba con desconfianza y esperanza a la vez, eran ahora su hogar. Y aunque las sombras de la venganza crecían en el horizonte, supo que estaba dispuesta a pelear, no solo por ella, sino por todos. El viento sopló con más fuerza, levantando remolinos de polvo que parecían figuras espectrales, danzando sobre las rocas. Y en ese murmullo áspero que traía consigo, Isabela creyó escuchar la voz de su esposo muerto, no llamándola al pasado, sino empujándola hacia adelante. El amanecer del día siguiente no trajo alivio. El sol, despiadado y ardiente, cayó sobre las paredes de piedra del cañón, como un cuchillo de fuego que no perdonaba a nadie. El calor comenzaba a alzarse incluso antes de que el aire terminara de enfriarse por la noche, y los cuerpos exhaustos de los apaches cargaban no solo con el peso de las heridas, sino con la certeza de que lo peor aún estaba por llegar. Isabela caminaba entre ellos, con pasos inseguros, observando cómo cada rostro estaba marcado por una tensión silenciosa. Los ancianos permanecían apartados, murmurando oraciones en su lengua, con los ojos fijos en el horizonte,
como si esperaran leer en el movimiento de las nubes algún presagio. Los guerreros más jóvenes afilaban cuchillos, revisaban arcos y flechas, y pintaban sus rostros con franjas negras y rojas, que simbolizaban tanto la muerte como la protección de los espíritus. Los niños, en cambio, eran llevados hacia las cuevas más profundas, algunos llorando sin entender, otros resistiendo en silencio porque intuían, aunque nadie se los dijera, que la calma estaba a punto de romperse. Keme permanecía de pie sobre una roca alta, con la piel todavía manchada de sangre seca, y los músculos tensos como si fueran ramas de hierro. Desde esa altura, podía ver la salida del cañón y el vasto desierto que se extendía más allá. Sus ojos, oscuros como pozos profundos, no pestañeaban. Esperaba ver el primer polvo levantado por los caballos enemigos, el primer reflejo metálico de las armaduras coloniales. A su alrededor, algunos guerreros lo observaban como si de él dependiera todo, y la realidad era que sí. Todo parecía girar en torno a ese hombre que había desafiado a un imperio y había regresado con vida. Isabela, con el cabello suelto y el rostro endurecido por una mezcla de miedo y determinación, se acercó a él. En su mano aún llevaba el arco que le había entregado la noche anterior. No sabía si podría usarlo. No sabía si tendría el valor de volver a tensar la cuerda y soltar la flecha, pero lo sostenía como si en esa madera rugosa se encontrara la única certeza de que ya no era la mujer encorvada que había vivido bajo el yugo de otros. ¿Vendrán hoy?, preguntó con la voz quebrada, pero firme, mirando hacia el horizonte, como si esperara que las rocas le dieran la respuesta. Keme no giró la cabeza, pero su voz llegó grave, como un trueno contenido. Vendrán. Y no serán 20 esta vez. Serán muchos más. Vendrán con caballos frescos, con mosquetes cargados, con barriles de pólvora. Vendrán para borrar hasta la última huella de este lugar. Isabela tragó saliva, sintiendo cómo esas palabras se le clavaban en el pecho. Parte de ella quería correr, esconderse en la cueva más profunda, pero otra parte, más fuerte, más nueva, se negó. Ya no podía permitirse vivir huyendo de todo. Ese cañón, esos hombres, esas mujeres y esos niños que la habían aceptado aunque al principio con desconfianza eran ahora su familia, y no estaba dispuesta a dejar que fueran devorados por la furia de un capitán humillado. Los exploradores regresaban uno tras otro, cada vez con noticias más inquietantes. Uno de ellos, sudoroso y con la respiración entrecortada, anunció que había visto columnas de humo en el horizonte. Otro confirmó que había escuchado tambores de guerra que no eran de apaches, sino de soldados avanzando con pasos firmes. Y finalmente, un joven llegó con la voz rota, asegurando que no eran decenas, sino cientos los que marchaban hacia ellos. El silencio que siguió a esas palabras fue espeso, como un velo que cayó sobre todo el campamento. Algunos apaches bajaron la mirada, otros apretaron los dientes con rabia, y las mujeres abrazaron con más fuerza a los niños. Isabela sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda, pero no apartó los ojos de Keme. Quería saber qué haría, cómo respondería a aquel hombre que parecía hecho de piedra y fuego. Keme levantó el rostro hacia el cielo, como si buscara en las estrellas aún visibles una respuesta que no estaba en la tierra. Luego, con un movimiento lento pero seguro, tomó su hacha y la alzó sobre su cabeza. Su voz resonó en todo el cañón, firme, implacable, cargada de una energía que estremeció hasta la roca misma. Que vengan, no encontrarán esclavos, no encontrarán sombras, encontrarán a un pueblo que prefiere morir con fuego en las manos que vivir de rodillas. El grito que siguió de los apaches fue como un rugido de montaña, un trueno que estalló contra las paredes del cañón y que hizo temblar el suelo bajo los pies de Isabela. Ella lo sintió en la piel, en la sangre, en el corazón. Ya no había marcha atrás. Lo que venía era inevitable, y cada alma en ese cañón lo sabía. El sol ya estaba alto cuando finalmente llegó el sonido que todos temían. Un rumor de cascos que se multiplicaba como un eco sin fin. El avance de un ejército que no venía a negociar, sino a destruir. El aire se llenó de polvo mucho antes de que las figuras fueran visibles, y el horizonte comenzó a teñirse de un resplandor metálico que parecía devorar el cielo. Isabela apretó el arco entre sus manos,
sintiendo cómo el sudor le resbalaba por la frente, cómo el corazón le martillaba en el pecho. Keme se adelantó, su silueta recortada contra el sol, como si fuera un espíritu nacido del mismo desierto, y la tribu lo siguió con un silencio reverencial. Entonces, el sonido de los tambores enemigos estalló en el aire, profundo, amenazante, como si los dioses de la guerra hubieran despertado. Y en ese instante, Isabela supo que el día que comenzaba marcaría no solo su destino, sino el de todos los que habitaban ese cañón olvidado. El ejército colonial ya estaba allí. El choque no comenzó con una sola bala, sino con un rugido colectivo que estremeció cada rincón del cañón. Los cascos de los caballos coloniales golpearon la tierra como un tambor de guerra imparable, y la nube de polvo que levantaban cubrió el sol, haciendo que la mañana pareciera una tarde de tormenta. Los soldados avanzaban con disciplina férrea, en formación cerrada, levantando los mosquetes como si fueran una extensión de sus brazos, y sus gritos de mando se entrelazaban con el relincho de los caballos. Desde lo alto de las rocas, Isabela vio el brillo de las bayonetas como cuchillas encendidas, y un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Los apaches no esperaron a que el enemigo llegara al corazón del cañón. Desde las alturas, comenzaron a lanzar una lluvia de flechas que silbaban en el aire como avisos de muerte. Cada proyectil ardía con un fuego improvisado, pequeñas antorchas que descendían como estrellas fugaces contra las filas compactas de soldados. Algunos hombres cayeron en llamas, sus gritos desgarraban el aire. Pero el resto mantuvo la formación, avanzando con la brutalidad ciega de un ejército que no conoce la piedad. Keme, con su hacha en alto, lideraba la defensa en el suelo. Su figura parecía más grande que la vida misma, avanzando entre las sombras del humo, y la arena levantada por los caballos golpeaba con una fuerza sobrehumana, derribando a los primeros enemigos que lograban romper el círculo de defensa. Su rugido era un eco que se confundía con el estruendo de los mosquetes, y cada golpe suyo parecía resonar hasta en las entrañas de las montañas. Isabela, en cambio, permanecía en una roca alta, el arco en sus manos, las piernas temblorosas, el corazón desbocado. Recordaba cada instante de su vida bajo el dominio de un marido cruel. Cada golpe recibido en silencio, cada mirada de desprecio que la había reducido a sombra. Y ahora, con la cuerda tensada y la flecha temblando en la madera, comprendía que ese momento no era solo una batalla. Era la prueba de quién había decidido ser. Soltó la cuerda y vio cómo su flecha atravesaba el aire hasta clavarse en el hombro de un soldado que se disponía a disparar contra un niño. El grito del hombre fue breve, y la mirada del niño, que huyó hacia la cueva más cercana, la atravesó como un puñal. Había salvado una vida, pero la furia enemiga era implacable. Los mosquetes comenzaron a disparar en oleadas. Cada descarga un trueno que sacudía los muros de piedra. Fragmentos de roca saltaban en todas direcciones. Algunos hombres cayeron atravesados por el plomo, y las mujeres que no habían podido huir gritaban mientras corrían hacia las cavernas con los pequeños en brazos. El aire se llenó de humo, de ceniza, de sangre. Isabela descendió de la roca, impulsada por un instinto que no sabía que tenía. Corrió entre los cuerpos caídos, esquivó caballos enloquecidos y se lanzó hacia un grupo de mujeres que luchaban por sacar a los heridos del campo abierto. Sus manos se mancharon de rojo cuando intentó detener la hemorragia de un anciano alcanzado en el pecho. Pero pronto comprendió que la muerte lo había reclamado ya. Cerró los ojos del hombre con temblorosos dedos y siguió corriendo, porque quedarse quieta era morir. El capitán colonial, con la cicatriz cruzándole el rostro, apareció en medio del caos, como un demonio de hierro. Su espada brillaba bajo el sol, cortando todo a su paso, y su voz retumbaba como un látigo. «Arrasadlo todo, que no quede ni un recuerdo de esta plaga». Cuando sus ojos encontraron a Keme, la furia del hombre se volvió personal. Ambos avanzaron uno hacia el otro como bestias atraídas por el mismo destino, y el choque de sus armas hizo saltar chispas en el aire. Espada contra hacha, dos voluntades irreductibles enfrentadas en el corazón del desastre. Los demás quedaron en segundo plano. Ese duelo era el centro de todo, el instante en que la historia se decidiría. Isabela observaba con el alma en vilo. Cada movimiento era un suspiro entre la vida y la muerte. El capitán golpeaba con técnica y disciplina, cada tajo calculado para desgarrar la carne.
Keme respondía con la fuerza bruta de la rabia ancestral, con la memoria de sus muertos guiando sus brazos. El sudor, la sangre y el polvo los envolvían en una danza salvaje que parecía no tener fin. Un disparo resonó cerca, y un niño que corría hacia las cuevas tropezó y cayó, su cuerpo atravesado por el plomo. El grito que salió de la garganta de Isabela fue tan desgarrador que incluso el capitán desvió por un instante la mirada. Ese segundo bastó para que Keme hundiera la cabeza de su hacha en el suelo, desviando el golpe de la espada y derribando a su enemigo. Pero no logró terminarlo. Un mosquete disparó desde la retaguardia, y Keme cayó de rodillas, con la sangre escurriéndose por su costado. Isabela lo vio tambalear. Vio cómo el capitán se levantaba con la espada lista para hundirla en el pecho de su enemigo caído, y supo que no quedaba nadie más para detenerlo. El arco aún estaba en sus manos. La cuerda vibraba como si la llamara. El tiempo pareció detenerse, y el destino de todos descansaba en la decisión de una viuda que alguna vez había vivido en silencio. La cuerda se tensó. La pregunta era, ¿tendría el valor de soltarla una vez más? El instante parecía suspendido en un hilo invisible, como si el tiempo mismo dudara en avanzar, reteniendo el aire dentro de los pulmones de todos los que aún permanecían con vida en aquel cañón teñido de humo y sangre. El capitán, con la espada en alto, tenía el rostro deformado por la rabia y la humillación acumulada, su cicatriz brillando como un recordatorio de heridas antiguas y de una venganza que había jurado cumplir. Frente a él, Keme se mantenía de rodillas, con el hacha todavía aferrada a su mano, pero la sangre que brotaba de su costado debilitaba sus fuerzas, y su respiración se volvía un jadeo ronco que parecía anunciar el final de una resistencia imposible. Isabela, apenas a unos pasos, sintió cómo sus manos sudaban sobre la madera del arco. Todo lo que había vivido, todo lo que había callado, la violencia que soportó de un marido que la redujo a una sombra, las miradas de desprecio de un pueblo que jamás la defendió, las lágrimas derramadas en silencio por noches enteras. Todo estaba ahí, condensado en esa flecha que temblaba sobre la cuerda tensa. La muerte de un niño inocente unos instantes atrás había sido la chispa que encendió en ella un fuego que ya no podía apagarse. Y ahora, con el pecho ardiendo y las lágrimas mezclándose con el polvo y la ceniza, comprendió que no era simplemente una espectadora. Era el latido que decidiría el destino de todos. El capitán rugió con un grito cargado de odio, bajando la espada con toda la fuerza de un verdugo. Fue en ese segundo, en ese espacio diminuto entre la vida y la muerte, que Isabela soltó la cuerda. La flecha voló como un rayo de fuego, cortando el aire con un silbido seco y certero, y se clavó en el pecho del capitán con tal violencia que la hoja de su espada se detuvo a medio camino, temblando a un palmo del rostro de Keme. El grito que salió de la garganta del militar fue breve, un sonido gutural que se perdió en el estrépito de la batalla, y su cuerpo cayó pesadamente sobre la arena teñida de rojo, con los ojos abiertos en un gesto de incredulidad eterna. Un silencio brutal se apoderó del cañón. El humo de los mosquetes flotaba en el aire como un velo espectral. Las antorchas chisporroteaban todavía encendidas, y los últimos soldados coloniales, al ver caer a su líder, soltaron las armas y huyeron en estampida, devorados por el pánico. Los ecos de los cascos se fueron perdiendo en la distancia, y solo quedaron los cuerpos inertes, el olor metálico de la sangre, y el crujido inquietante de las llamas que consumían los estandartes caídos. Isabela bajó el arco de sus manos temblorosas, como si el peso de esa decisión la hubiera vaciado por dentro. Sintió que las piernas le fallaban y se desplomó de rodillas, con el pecho sacudido por un sollozo que llevaba años atrapado en su garganta. Había matado, sí, pero no era culpa lo que la ahogaba, sino una mezcla extraña de dolor y liberación, como si cada fibra de su ser comprendiera que esa flecha no solo había atravesado el cuerpo de un hombre, sino también las cadenas invisibles que la habían mantenido prisionera toda su vida. Keme se levantó con esfuerzo, apoyándose en su hacha, la herida aún sangrante pero sus ojos encendidos con una gratitud feroz. Caminó hacia ella, y en un gesto inesperadamente suave para un guerrero marcado por la violencia, tomó su rostro entre las manos manchadas de rojo y la obligó a mirarlo a los ojos. No dijo nada durante unos segundos, no hacía falta. En ese silencio había reconocimiento, había respeto,
Había una promesa muda de que ya no era la viuda frágil ni la mujer marcada por golpes pasados. Era alguien que había elegido, alguien que había cambiado el destino con un acto de valentía. Finalmente, con voz ronca, susurró: «Ahora sí, Isabela, eres libre». Las lágrimas volvieron a brotar, pero no eran de dolor, sino de una fuerza nueva que la recorría entera. Miró alrededor y vio a los niños saliendo de las cuevas, a las mujeres abrazándose entre lágrimas, a los ancianos que levantaban las manos al cielo, como en agradecimiento a los espíritus. El cañón, aunque devastado, vibraba con una energía distinta. Ya no era el eco de la derrota, sino el murmullo de un renacer. El viento del desierto sopló con fuerza, llevándose el olor a humo y dejando en el aire la frescura de un amanecer distinto. Los primeros rayos del sol iluminaron las paredes rojizas del cañón, tiñéndolas de dorado, y en ese resplandor, Isabela comprendió que lo que había empezado como un acto de desesperación, entregar un anillo de bodas para comprar a un apache enjaulado, se había convertido en el inicio de una vida nueva, en la promesa de un futuro que ella misma había forjado con sus manos. Ya no era la víctima, ya no era la sombra. Había encontrado su voz, había escrito con fuego y sangre la primera página de su verdadera libertad. Y mientras las brasas del campo de batalla se apagaban lentamente, supo que nunca más volvería a inclinar la cabeza ante nadie. El desierto, testigo silencioso de todo, guardó el secreto de esa transformación. Y en lo profundo de su corazón, Isabela entendió que lo más importante no era la victoria sobre los soldados, ni siquiera la supervivencia de aquella noche infernal. Lo más importante era que había aprendido a elegir. Y al hacerlo, había descubierto que la libertad, aunque naciera en medio de la sangre, era el tesoro más puro que podía reclamar. Y en ese silencio cargado de futuro, con Keme a su lado y el sol alzándose sobre el horizonte, Isabela respiró hondo y sintió por primera vez lo que significaba estar viva. Si esta historia dejó una huella en tu alma, regálanos un me gusta. Escribe en los comentarios la palabra amor para que sepamos que llegaste hasta el final. Comparte este viaje con alguien que crea en las segundas oportunidades y suscríbete al canal para más historias que curan, inspiran y transforman.